Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues nada, mire, hoy quise pasar como para platicar un poquito de un tema que creo que vemos muy a menudo últimamente y cómo la sociedad juzga, señala, la gente incluso cercana a ti sin entender las razones, sino simple y sencillamente se van como por la primera emoción que uno siente. Y les hablo de, o bueno, más bien les quiero hablar como de cuando tú eres como la tercera en discordia, ¿sabes? En una relación. O sea, sonará como muy fuerte, pero creo que siempre he creído que las palabras deben de salir como, como son, ¿no? Y cuando tú eres la amante, por decirlo, en una relación, ¿qué pasa con esto? Muchas veces cuando escuchamos si alguna amistad o algún familiar o X cosa que te diga, oye, pues fíjate que tiene una relación extramarital o tiene un amante, usualmente se escucha así como que en todas partes, muy coloquial, ¿no? Y entonces se nos hace fácil juzgar a la persona, al amante, a la tercera en discordia. Muchas veces le echamos la culpa nosotras como mujeres a esas personas o nuestros propios familiares, nuestros padres, nuestros hermanos. Ay, es que mira, se metió, tiene familia, tiene esposa, ¿cómo fue posible? Criticamos mucho ese lado o también criticamos mucho el lado del hombre o de la mujer, ¿no? De la persona quien decide tener una amante. Decimos, ay, es un cabrón, es un desgraciado, no sé cómo se atrevió a engañar a su mujer o ella cómo se atrevió a engañar a su marido, o sea, no se respeta, no se ama, un montón de cosas, decimos un montón de cosas que a veces hablamos sin pensar, sin sentir, sin analizar, sin saber realmente la razón. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando voy a hablar como desde el punto de la mujer, porque siento que puedo como identificar y expresar más, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cuando a veces la mujer es la que es la amante de, muchas veces la mujer ni siquiera lo está buscando. Muchas veces habemos muchas mujeres que estamos concentradas en nuestras vidas, que seguimos nuestro camino, que estamos en nuestro mundo, en nuestras cosas, y de repente te topas con alguien y no es que tú decidas, ay, mira, está casado y yo me voy a meter con... O sea, no. A veces simplemente pues se da una conversación. Hay hombres que sí, en definitivamente, o sea, son muy malos, por decirlo de alguna manera, porque van con esa intención, teniendo una relación sana, una buena relación con su esposa, deciden fijarse en la otra persona y la mujer no es que se meta a decir, o sea, voy a ser su amante y sí tienes esposa y no me importa y voy a romper tu familia. No, simplemente se acerca por empatía, por eh, vulnerabilidad tal vez en una situación de su vida personal o simplemente como cualquier persona sin el afán de buscar nada. A veces nace por sí solo, a veces uno no tiene control. Claro que ahorita está muy claro el que te digan, ay no, que las banderas rojas, que tienes que verlo, que tienes que darte cuenta. Y sí, sí, es verdad. Pero muchas veces no pasas todo el tiempo cuidándote y protegiéndote, ¿sabes? A veces simplemente hay personas que nos gusta fluir con la situación, o sea, fluir en el sentido de que, bueno, si hoy conozco a una persona, pues hablo con esa persona, qué padre, me llevé súper bien, es muy carismático, empatizamos, muchas cosas y ya, o sea, pasas la hoja y sigues caminando y sigues caminando. Pero si esa persona sigue insistiéndote, te busca, tú también empatizas, platicas y se va dando algo, no es porque tú lo hayas buscado de mala manera. Tal vez no me estoy dando a explicar bien. Lo que quiero dar a entender es que la mujer, que a veces es la amante,
ha sido muy duramente juzgada, criticada, señalada, un tanto pisoteada. Si tú decides contar y decir, me está pasando esto, conocí a alguien que está comprometido y que se creó un vínculo y hay una situación y sin embargo no me siento bien porque estoy consciente que no es algo correcto, no es que porque yo vaya a estar ahí. Y digamos que se da como una ruptura, tú decides o la otra persona decide no continuar porque se dan cuenta que no está bien, que no es por ahí, ya sea que tú no te sientas seguro o ya sea que tú no hayas resuelto las cosas y al final del día termina uno dañado, o sea, porque somos seres humanos y obviamente sentimos. Entonces, ¿qué pasa? Tú, si lo quieres externar como persona, por decirlo como hombre, que te metiste con otra persona, eres también criticado. O sea, no inventes, no tienes corazón, eres un desgraciado, ¿cómo le haces eso a tu esposa? ¿Sabes? No te entienden. Y si tú, que eres la amante, que eres la que estás en esta situación involucrada, igual si te acercas a decirle a alguien, ya sea, y es increíble que a veces los propios amigos, la gente que tú consideras que son tus amigos, que aprecias, que sabes que podías haber contado con esas personas, son las primeras que te señalan. O sea, no es que te aconsejen ni nada, sino te señalan y te hacen sentir así, como de, tú te metiste ahí, o sea, no te das cuenta, o sea, ponte en el lugar de la esposa, ¿qué pasaría si te pasara a ti esto? ¿Cómo es posible? Si a ti ya te pasó, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? Y es un tormento porque te sientes señalada, cuando en realidad tú lo único que buscas es no un consuelo, sino una empatía de decir, la verdad es que es una situación que tal vez no debiste haberte metido, es una situación que sabías que te iba a llevar a un punto, pero estoy aquí contigo, o sea, te aprecio, lo que sea, a lo mejor estás alejándote de esa persona, a lo mejor estás viviendo este proceso de soltar, este apego y, y entonces estoy contigo, te entiendo, te abrazo, llora, como cualquier otra ruptura, pero no, o sea, te dicen, es que te lo buscaste, es que cómo es posible, no puedo creer que no pienses, a veces te hacen sentir como en su momento yo me sentía cuando yo quería hablar y decir, es que mira, yo estoy viviendo una situación tormentosa y hay violencia y no sé, o sea, porque siempre te decían, pero ¿cómo es posible que soportes que te levanten una mano? ¿Cómo es posible que soportes que te peguen? ¿Cómo es posible que soportes que te humillen? Oye, te estoy diciendo que me estoy tratando de abrir y tratando de encontrar una salida, una puerta, una claridad, vivir este proceso para tomar la decisión y no seguir arrastrándome porque no es fácil, no es fácil porque no es que se te haga costumbre, pero estás tan metido en eso que te sientes aprisionado. Y pasa lo mismo cuando eres la amante o cuando eres el esposo que traiciona. Y yo es verdad, yo viví una traición de esta manera y lamentablemente sé el dolor que se siente, pero también sé y soy consciente que no me fueron tanto infiel en un momento en el que yo dijera, ay, yo la verdad era un pan de Dios y este hombre me traicionó. También puse de mi parte. Hoy entiendo que también hubo muchas situaciones que yo no sabía trabajar por inmadurez y lejos de entender, comprender en su momento a mi pareja, lo alejé completamente. No justifica, por supuestísimo, una traición. Yo no estoy diciendo que porque tú trates mal a una persona, eso puede decir, ay, me puedo buscar a otro. No, no, porque eso no está bien. Está bien que tú termines una situación, que la arregles y que después te des un tiempo y después que te sientas listo, busques una relación para no estar lastimando a las personas. Eso es como el deber ser, lo que uno debería. Pero lamentablemente no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque no estamos preparados para ese tipo de cosas. Pero lo que voy es de que intentemos no juzgar, intentemos simplemente estar.
¿sabes? Porque a lo mejor hoy alguien pudo haberse equivocado y haberse metido en una situación que no quería estar, que no pensaba llegar ahí y se convirtió en el tercero en discordia, en algo que ya de por sí está destruido, pero no es la manera correcta de meterse. Pero también eh, esta parte de no juzgar, de empatizar, de abrazar y decir, oye, estoy aquí para contigo y te puedo escuchar, te ayudo. Tal vez no estoy de acuerdo porque fuiste consciente, porque debiste haber frenado en su momento, pero no lo hiciste. Y hoy te caíste, pero aquí estoy, vas a salir adelante. eh, no sé, espero que aprendas la lección, ¿sabes? Es empatía de estar, porque al final de todo es un dolor. Y así como también tú podrás tener en su momento, habrás cometido un error, en lugar de haber elegido una blusa roja, tal vez elegiste una blanca y debiste haber elegido la roja por X o Y. Y los amigos están y comprenden, no importa la situación en la que uno esté, lo que importa es cómo nosotros consolamos a las otras personas sin juzgar, sin señalar, como si fuéramos perfectos, como si nunca fuéramos a tropezarnos, siempre nos vamos a tropezar de verdad. Y, y es triste porque cuando vives este tipo de situaciones donde tú eres el amante o eres la tercera en discordia o eres el hombre que vive entre este conflicto entre pues la familia que yo formé sin darme cuenta o sin esperarme y lo que yo encontré después que siento que es lo que deseo, que es lo que amo, que es lo que quiero, que ahí me siento bien. Cuando, como se ven tan juzgados o nos vemos tan juzgados en ese tipo de temas, quienes pasan estas situaciones, preferimos callar, preferimos no decir las cosas. Y es por callar, por no decir las cosas, que no aprendemos y que no mejora la situación en la sociedad. No encontramos una solución. ¿Por qué? Porque nos callamos no por miedo a ser señalados o juzgados, nos callamos porque ya es demasiado peso y carga el dolor que uno mismo se provoca para agregarle un dolor más de que la gente te critique, que la gente te señale, que la gente te diga que eres una cualquiera entonces, que no tienes sentimiento, que no tienes corazón, que cómo es posible, que si hay hijos, cuando no voy a decir que de manera inocente, pero sí de manera genuina. Uno a veces no decide de quién se enamora. Uno a veces simplemente va a conocer a la gente. Sí puedes ponerle límites, sí puedes ponerle stop. Pero, repito, yo al menos soy de las personas que digo, yo no tengo por qué limitar o decir, este sí, este no. Yo voy por la vida, soy una mujer libre, voy por la vida conociendo gente, platicando, relacionándome, sin afán, sin buscar nada, simplemente porque me gusta conocer, me gusta conectar. Y hay muchas veces que a lo mejor no voy a tener las conexiones correctas y muchas veces van a doler las cosas, las lecciones que vas aprendiendo, pero lo único que me gustaría dejar de mensaje es que seamos empáticos. En verdad, tratemos de simplemente entender, comprender. Tal vez no vamos a estar de acuerdo, no vamos a aceptar muchas cosas, pero no juzgar porque tú no sabes desde qué punto, desde qué lugar esa persona decidió. Y si a lo mejor hay un área de oportunidad, hay una carencia y una herida, pues oye, o sea, si tú tienes una herramienta, compártela y dile, mira, ¿sabes qué? Puedes hacer esto. Y si no la tienes, simplemente quédate callado, haz una oración o dile, fíjate, busca ayuda, no sé, acércate a esto, muchas cosas, ¿saben? Pero no juzgar, no juzguemos, no señalemos. No necesitamos más gente que nos juzgue, nos señale, que nos agregue más dolor al dolor que ya de por sí uno carga en su interior. Necesitamos esa apertura, esos abrazos,
esa empatía, ese cariño, ese consuelo, ese estoy aquí presente. Somos seres humanos, necesitamos esa cadena de amor. Por eso la sociedad está como está, porque ya no existe el amor.